Esto es La Voz del Día en Altavoz. Un gran abrazo para todos y gracias por acompañarnos en esta hora y 30 que a través de nuestras redes sociales nos van a poder seguir y nos van a poder escribir también en cada una de sus inquietudes y compartir sus preguntas, sus cuestionamientos, sus críticas, sus observaciones, su participación dentro de este espacio. Con las redes sociales ya se las llevó nuestro productor, ya las volvemos a poner si no tuvo tiempo para anotarlas, a conectarse en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X y en YouTube. Así las tiene entonces a su mano para que día a día, tarde a tarde, momento a momento podamos disfrutar de este espacio pensado de ustedes, como siempre lo decimos, en este martes en el que estamos cargados de información, como todos, pero con una dosis distinta, espero, para muchos en el mes de diciembre. Por supuesto, estamos avanzando con festejos, con organizaciones, con regalos para los amigos secretos, con planificación de la cena, con la planificación de fin de año. Sí, estamos como que pensando en muchas cosas en este mes, pero también hay información que no podemos dejar de compartirlas y temas tampoco que pueden pasar por alto como lo queremos hacer en Altavoz y en todos los programas que ustedes pues, se pueden seguir compartiendo tarde a tarde. Entonces, las redes sociales ya son a su disposición y queremos empezar de lleno con nuestro primer entrevistado en esta tarde. Él es el doctor Martín Saquicela, jefe del Departamento Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para hablar de la reglamentación para las motos eléctricas, scooters y demás, quienes forman parte del tránsito de una manera acelerada, han venido formando parte del tránsito de una manera acelerada, pero no regulada, con los riesgos que esto conlleva. Doctor, bienvenido, una buena tarde para usted. ¿Cómo está? Buenas tardes para todas las personas que nos escuchan y nos observan. Gracias por la entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le invitamos para empezar esta entrevista a observar, junto con nuestra audiencia, el siguiente reportaje relacionado al tema que les comento. Ahora tendrás que sacar tu licencia para manejar tu moto eléctrica. Espera, aún no necesitas licencia, pero el gobierno plantea un reglamento para regular la circulación de motos eléctricas y scooters en Ecuador. Si te has dado cuenta, estos vehículos están por todos lados. En el 2023 se ingresaron más de 80.000 motos eléctricas y en lo que va de este año más de 54.000. Pero no existe una normativa que regule su circulación. Es por eso que el jefe de la Comisión de Tránsito, Martín Saquicela, se puso las pilas y dentro de este reglamento se incluirá un tipo especial de licencia que deberán utilizar los conductores de motos y scooters. Además, cada uno de estos vehículos deberá estar matriculado. Pero tranqui, que no te van a multar de una. Este reglamento será socializado durante 180 días. Después de este plazo, ahí sí viene la multa. La multa puede ser desde lo económico hasta llevarse retenido tu moto eléctrica. ¿Y tú, estás de acuerdo con esta nueva disposición? Doctor Saquicela, bueno, hemos visto parte del reportaje y el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que pues con la primera pregunta empezamos. Hablaba de 180 días, es decir, 6 meses en el que durará este proceso de socialización. ¿Para qué principalmente, doctor? La obtención de la licencia y obtención del permiso de circulación de todos las motos o scooters eléctricos que circulan actualmente o que vayan a circular en Guayaquil y en el país. Bienvenido. Gracias. Mire, la Agencia Nacional de Tránsito está elaborando y realizando el Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sin embargo, es muy importante puntualizar que en este reglamento, de manera general, se está regulando la microviabilidad. Es importante que conozca la ciudadanía que con la última reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fue expedida en el año 2021, la 33ª disposición determina lo siguiente:
Las regulaciones referentes al uso de scooters eléctricos y otros medios de transporte terrestre que corresponden a micromovilidad serán regulados por los gobiernos de autónomos descentralizados mediante ordenanzas que se expidan para el efecto. Es decir, que corresponde a los GATS realizar las distintas regulaciones sobre la micromovilidad. Además, la 36ª disposición general de esta Ley Orgánica de Transporte Terrestre invocado dispone que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su jurisdicción podrán establecer límites menores de velocidad por razones de prevención y seguridad y fijar límites máximos y rangos moderados sujetándose a los límites nacionales establecidos del Reglamento General de aplicación a esta ley. Es decir, que en la ley orgánica están establecidos que los GATS serán los encargados, en este caso, de la regulación. Sin embargo, al tema que hacen referencia de la licencia de conducir, en lo que corresponde al reglamento general vigente, obviamente que no existe un tipo de licencia para este tipo de vehículos. Ajá. Esperemos que en lo posterior, después de que se apruebe la ley orgánica, la ley orgánica de transporte terrestre, que es facultad del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, se puede expedir otro reglamento específico sobre esta temática. Es muy importante puntualizar que la ciudadanía debe conocer que ellos no están exentos, aquellos conductores no están exentos de responsabilidad penal. Me refiero a las infracciones de tránsito que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Para poner un ejemplo, en el artículo 385 establece la persona, dice la persona, no el conductor, la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, me refiero al conductor no precisamente que sea un vehículo a motor, sino dice la persona que conduzca un vehículo de manera general en estado de embriaguez será sancionado de acuerdo con la siguiente escala. Si el nivel de alcohol por litro de sangre de 0.3 a 0.8 gramos, se aplicará la multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 5 puntos y la privación de libertad de 5 días. Para citarle esta tipificación de una contravención, existen otras también en las cuales no están exentos los conductores que conduzcan este tipo de vehículos eléctricos. Me refiero a las motos eléctricas. Lo que sí, en lo posterior, el Estado regulará específicamente ya en el tema de las licencias. Bueno, es muy importante también destacar que con la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, los GATS también tienen la facultad, así como entregan la matrícula, de entregar las licencias. Actualmente todavía no hay ningún GAT que entregue la licencia, pero para el futuro lo harán. Es importante que puntualice esa responsabilidad que tienen los conductores que están sobre estas motos o scooters eléctricos, que no están exentos del reparo y de la sanción penal, evidentemente, si provocan un accidente de tránsito, si cometen una infracción en las vías o en los pasos peatonales. Sin embargo, doctor, ¿no cree que como muchas otras cosas en el país estamos actuando al revés? Primero le permitimos el acceso a las motos eléctricas, a los scooters, circulen sin ninguna regulación y luego ya cuando han significado un riesgo o están incluso menores de edad manejándolas en la vía pública, ahí sí regulémoslo porque representan una amenaza. Obviamente tenemos que ordenar el tránsito, pero ¿por qué estamos actuando de atrás para adelante, doctor? En lo que corresponde a Comisión de Tránsito del Ecuador, mediante su cuerpo de vigilancia, los agentes de tránsito, nosotros realizamos constantes operativos basados obviamente en las disposiciones legales que invoqué. Es decir, si a un conductor que está conduciendo este tipo de motos eléctricas no lo podemos sancionar en caso que no tenga una licencia, igualmente no nos pueden llevar el vehículo si no tiene una matrícula porque no está regulado. Sin embargo, existen ciertos tipos contravencionales como el que mencioné. Si se encuentra conduciendo ingerido licor, nosotros tenemos toda la facultad legal para poder aprender al conductor, realizarle el examen de alcohol correspondiente y poner la orden de la autoridad. En este caso, a un juez penal, un juez de garantías penales. Es decir, Comisión de Tránsito del Ecuador constantemente realizan operativos dentro de nuestra jurisdicción que corresponde a las redes estatales y troncales del país.
Doctor, ¿estima que las futuras regulaciones que redacten los GATS municipales respecto a la circulación de las motos eléctricas y scooters debe ir muy similar o prácticamente igual a los permisos y regulaciones que en este momento tienen, por ejemplo, la obtención de motos en cualquier casa comercial? Si no puede salir, por ejemplo, si no está matriculada, no puede salir si no se adquiere el casco, el conductor debe tener tales y tales y tales medidas de seguridad. El permiso de conducción con la licencia de conducción debe ser rigurosa también con tales reglamentos y tales pruebas que deba someterse el motociclista para que sepa claramente cuál debería ser su comportamiento en las vías. Los conductores de este tipo de motos eléctricas tienen la misma responsabilidad y por tal razón ellos deberían contar con las mismas exigencias que establece la normativa para aquellos vehículos que conducen, por ejemplo, carros, sobre todo tienen una similitud con las motos. Sin embargo, es muy importante también puntualizar que muchas veces las importaciones importan como juguetes este tipo de motos eléctricas. Ajá. Entonces hay que empezar regulando también en este tema para efecto de que la importación guarde una realidad con el vehículo realmente que va a ingresar al país y el uso que se le va a dar. Yo considero que con las distintas normativas que se vendrán en el futuro y también con lo que se cumpla estrictamente con lo que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, donde se le establece un tiempo para que se regule, que son 180 días, pienso que en el futuro podemos contar que este tipo de vehículos estén debidamente regulados y sobre todo es fundamental que aquellos que conducen en la actualidad respeten las normas. ¿Por qué? Porque ellos no están libres de responsabilidad penal en materia culposa de tránsito en caso de que cometan un presunto delito o en caso que cometan una contravención de tránsito. Observa que si bien no es su jurisdicción o su control la gestión que los municipios efectúen en este momento, pero sí de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿se están haciendo estas tareas de control efectiva para que estos menores de edad no conduzcan estas motos, para que el conductor tampoco las utilice en vías como si fuese una moto a pesar que no hay una regulación? ¿Estima que el control y los operativos son realmente efectivos para evitar accidentes para quienes manejan estos vehículos eléctricos? En lo que corresponde Comisión de Tránsito del Ecuador, que es nuestras competencias, estoy totalmente seguro que nosotros en este caso somos muy exigentes y si encontramos este tipo de vehículos que están circulando por las vías estatales, troncales o vías colectoras, que es de nuestra competencia, nosotros no permitimos. Nosotros no permitimos, como le explico, lamentablemente no existe una prohibición en el sentido de que esta persona pueda circular sin la licencia porque no está regulado, pero nosotros evitamos que conduzcan, por ejemplo, este tipo de motos eléctricas que conduzcan ingerido licor. En sentido, nosotros no permitimos, igualmente se ingresan en contravía y cualquier otro tipo de acciones que sean contrarios a lo que tipifica el Código Orgánico Integral Penal. Debe, por tanto, ir en concordancia todas estas regulaciones que los GATS municipales entreguen, en concordancia obviamente con la ley de transporte, para que se procure lo que todos esperan, evitar accidentes y evitar más muertes. Y, por ejemplo, esta regulación importante que se observa que no ha sido corregida, de 3, 4 o 5 ocupantes en una misma moto y que también van sobre la moto eléctrica. ¿No debemos ir con mayor celeridad, considera doctor, apurar esta regulación y norma que se implemente de parte de los GATS municipales y controles mucho más rigurosos para evitar que estos riesgos sigan latentes o que más muertes se produzcan en las vías por este mal uso del vehículo? Sí, totalmente de acuerdo. A los GATS les corresponde, de acuerdo con lo que establece la normativa invocada, establecer las regulaciones a través de ordenanzas. Por otro lado, la Agencia Nacional de Tránsito está ya culminando el Reglamento General para la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, donde un capítulo se va a tratar sobre la micromovilidad. Luego, recuerden que es facultad del señor Presidente Constitucional de la República expedir este reglamento y disponer que se publique en el registro oficial.
Pero también este es un tema muy importante que debemos señalar, que se necesita la colaboración de la ciudadanía. Sin la colaboración de la ciudadanía tampoco es imposible avanzar. ¿Por qué? Porque inclusive es un deber de los padres. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestros hijos o compramos a nuestros hijos este tipo de motos eléctricas y realmente tienen que ellos conocer el peligro que reviste, sobre todo circular en las vías con este tipo de motos pequeñas eléctricas. Y de hecho que han habido accidentes de tránsito lamentables. Claro, incluso muertes también, doctor, como bien lo anota. ¿Qué pasa con esos controles donde no existen, donde ocurren en las playas, en avenidas y calles de urbanizaciones o calles que revisten quizás un menor riesgo, pero que también hay circulación vehicular y peatonal, hasta donde en la mayoría de los casos el control de los agentes de tránsito municipal y el control de la Comisión de Tránsito del Ecuador casi no llega? Bueno, como yo le expliqué al inicio, nosotros sí realizamos operativos constantes. En nuestra institución, que la esencia del control operativo en las redes estatales y troncales, también nosotros controlamos en ciertos cantones, como Paracitales, Salinas, Cantón Santa Elena, Libertad y otros cantones de la provincia de Bolívar que nos han llegado las competencias. Nosotros hacemos operativos también dentro de la ciudad. Inclusive hemos llevado retenidos este tipo de vehículos en camiones a los centros de retención vehicular. Y como explico, hay situaciones que hay acciones que estamos impedidos porque la legislación no nos permite. En este caso, el tema de licencias, por el momento, mientras no exista esa normativa, esa regulación o esa prohibición, nosotros no podemos privar de la libertad a un conductor que conduzca este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, si se tratara de un vehículo a motor que nunca haya obtenido su licencia de conducir, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, es motivo de aprehensión al conductor y poner a orden del juez competente, cuya pena es de 3 días de privación de libertad. Pero este tema de los scooters, realmente existen esos vacíos. Esperemos que para el futuro se vayan implementando las distintas reglamentaciones para poder así contar con los elementos jurídicos necesarios, con las herramientas jurídicas necesarias para nosotros poder aplicar con fuerza y con todo rigor que establece la ley y los reglamentos. Debería, por tanto, considera, doctor, su opinión respecto al límite de edad para obtener tanto la licencia de conducir como su permiso de conducción de estas motos eléctricas a partir de los 18 años como es ahora y para toda regulación de vehículos. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ser a partir de los 18 años, como es en este caso en las motos, vehículos a motor, debe ser los 18 años y debe ser los mismos requisitos que establece en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y su reglamento de aplicación. Respecto a la implementación de estas regulaciones, ¿hay un plazo límite que estipula la ley, doctor, para que cada municipio vaya diseñando este plan operativo y de implementación que apure esta regulación también? Sí, son 180 días. ¿A partir de cuándo? Sí, a partir de su publicación de la ley orgánica, que fue en el año 2021. Es decir, han pasado ya más de 3 años y es importante que los GATS emitan esa regulación. Nos están debiendo y mucho los GATS, entonces, doctor. Sí, realmente, no podemos hablar de todos los GATS porque no me consta, pero lo que sí, de acuerdo a lo que establece, repito, y di lectura, las disposiciones generales, tanto la 33ª Resolución General como la 37ª, tienen 180 días para poder regular. Más bien, se hace una invitación a aquellos municipios que a la medida posible, a través de sus ordenanzas municipales, puedan regular. Aquí realmente lo que se pretende y la esencia de todo esto que hemos conversado hoy es evitar que existan personas lesionadas y personas fallecidas. Naturalmente, doctor. Finalmente, ¿dispone de cifras, datos, estadísticas que hablen del número de motos y que la Comisión de Tránsito del Ecuador ha retenido, motos eléctricas me refiero, o conductores sancionados en la medida de la infracción penal, porque ya sabemos que hay un ámbito exclusivo para su sanción y no en el adicional que corresponde tras las reformas del reglamento?
Bueno, al momento no lo tengo en mis manos, pero sí les puedo garantizar que nosotros todos los días en el país, en las carreteras donde tenemos las competencias, diariamente retenemos este tipo de vehículos. Y también en caso de accidente de tránsito o de ciertas contravenciones que ellos cometieran, como las que yo cité hace un momento, nosotros procedemos de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. En ese sentido somos muy estrictos. ¿Ha participado, doctor, en alguna reunión de elaboración de reglamento y normas, ordenanzas? ¿Ha sido usted convocado por su experiencia, digo, al frente de la Comisión de Tránsito del Ecuador y en materia jurídica para la redacción de ordenanzas en algún municipio del país y que procure apurar este sistema? Bueno, no, en los municipios no, pero sí como Comisión de Tránsito del Ecuador hemos participado en los aportes que hemos realizado al reglamento, a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Ciudad Vial, que en este momento se está culminando en la Agencia Nacional de Tránsito en Quito, y esperemos que en los próximos días entre en vigencia ya este reglamento. Doctor, gracias por atendernos esta tarde en Altavoz. Una buena tarde. Siempre estamos a las órdenes. Que tengan una linda tarde. Igualmente, hacemos una pausa en Altavoz y luego regresamos con más temas. Yanela está lista con otros temas y además en instantes recibiremos a Roque Hernández, coordinador de la maestría en ciberseguridad de la Universidad Casa Grande. Y este es un tema preocupante y latente, el tema del manejo de la seguridad que cada uno como ciudadano deba tener y los riesgos a los que estamos expuestos permanentemente por nuestra rápida vinculación con la tecnología, acceso a diferentes modalidades que cada vez está más presente la tecnología y eso conlleva un riesgo. Queremos alertarlos a ustedes para saber qué comportamiento debemos tener de manera más segura, porque de aquí en adelante va a seguir creciendo la ciberseguridad, evidentemente, y nosotros tenemos que tener esas herramientas a la mano con los especialistas. Ya volvemos. El día en Altavoz. Ya está Yanela en la promoción también, ¿la vieron? Espero que sí. ¿Sí te viste tú también? Muy bonita la producción. Sí, quedó muy bien. Gracias. Muy bien. No estabas incluida en la presentación. Algo había pasado. Ya firmaste el ahora sí, ya está ratificado. Okay, perfecto. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Andrés. Qué gusto compartir contigo otra vez. ¿Listo para las noticias del día? Hay muchas noticias que compartir hoy. Esperemos alcancemos a ponerlas porque ya se nos quedamos algunas. Bueno, los temas estaban interesantes, como esperamos todos los días lo sean de su agrado. Correcto. Actividades del presidente, empezamos. Así es, Andrés, y te cuento un poco. Este 3 de diciembre del 2024 se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Ecuador se dice o se indica que aproximadamente hay 7.822 instituciones educativas donde estudian más de 50.000 personas
entre niños, niñas, adolescentes y adultos. Las cifras fueron proporcionadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, quien participó de la socialización del programa Cuento Contigo, Unidos por la Inclusión. Veamos. Para mí la educación es el pilar fundamental para poder trazar un futuro real para este país. Durante este año de gobierno hemos volcado muchísimos recursos en la educación porque creemos en ella y porque sabemos también que existían deudas enormes, como fue por ejemplo la creación para la Universidad de Santo Domingo que pudimos hacer realidad la semana pasada. Y así como apostamos a la educación, también creemos y apoyamos la educación inclusiva. Porque esto no es una opción, es un derecho y hoy es una realidad. Realidad que dignifica y transforma la vida. La inclusión educativa va más allá de la integración física. Requiere que los estudiantes que lo necesitan reciban el apoyo necesario, tanto académico como emocional. Para esto es importante la colaboración y el compromiso de todos, profesores, familias, compañeros de clase y personal especializado. Todo esto lo logramos juntos, cuando desde casa entendemos y enseñamos desde una perspectiva de inclusión. El Sistema Nacional de Educación a nivel nacional cuenta con 16.140 instituciones educativas de todos los sostenimientos, de las cuales 7.822 instituciones educativas cubren a 50.676 estudiantes en condición de discapacidad. Quiero que sepan que su fuerza, su resiliencia y su valentía son un ejemplo para todos nosotros. Gracias por su aporte incansable, por su ejemplo a diario y por recordarnos que la verdadera discapacidad está en las barreras que como sociedad aún tenemos que derribar. Muchas gracias. Y hace poco en esta conmemoración, ¿recuerdas la entrevista que tuvimos la semana anterior con uno de los representantes del Consejo Nacional de Discapacidades, hablándonos también de este procedimiento para actualizar su carnet en la cédula de identidad? Plazo que termina este 31 de marzo. 31 de diciembre, así es, y a partir del 1, sí, y el 1 de enero ya comienza a regir el hecho de que comiencen a utilizar la cédula directamente y ahí va a estar como que ya no es necesario utilizar el carnet de vacunación, ya las campañas están realizadas, de discapacidad. Carnet, ¿sabe? Carnet, sí, carnet, pero tanto carnet, pues, nos confundimos. ¿No? Y entonces eso es lo bonito, lo importante es que ya se están haciendo estas campañas, se siguen realizando, es importante que también todas las personas acudan y también estén al día, ¿no? Y que esto no sea un enunciado solamente del presidente de la República, de las autoridades, del Consejo Nacional de Discapacidades y de nosotros, los ciudadanos, para construir este respeto, el levantar esos prejuicios que tenemos respecto a todos los sectores y la contribución a que su hábitat en la ciudad, en espacios públicos y en espacios privados, se respete y prevalezca. Eso creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer en ese sentido, pero que esta celebración sirva para eso también, ¿no? Para ratificar más que lo que se ha hecho, el compromiso en adelante por seguir respetando a este sector vulnerable de la sociedad. Bueno, y tenemos otros temas que compartir. Exactamente, tenemos un invitado. Recuerdas que hace poco fue el Black Friday y hablamos también del Cyber Monday, que por lo que me han dicho, y también hoy tuvimos una llamada con la Cámara de Comercio de Guayaquil, se extiende hasta mañana. Estamos preparando también un tema respecto a eso para saber cuánto generó estos eventos en la ciudad de Guayaquil y también poder mostrárselos a todos. ¿Se extiende Cyber Monday hasta mañana? Hasta mañana. Debido a la cantidad de compras que han existido. Así es. Y como han aumentado estas compras en línea en estos últimos meses del año, queremos también saber cómo podemos ser víctimas de estas estafas y cómo podemos evitar, por supuesto, porque entramos a Facebook, entramos a distintas redes sociales y vemos promociones a precios pero bajísimos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar? Y así también, ¿cómo podemos identificar? Si veo algo que no está bien, ¿cómo podemos hacer, no? Adelante tenemos a Roque Hernández, coordinador de la maestría en ciberseguridad de la Universidad Casa Grande, que nos va a comentar todos estos tips.
Roque, bienvenido a Altavoz. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer estar con ustedes. Estamos frente a una amenaza permanente, los usuarios de la tecnología, por nuestra vinculación con las compras, con lo detallaba en estos tiempos de diciembre, pero siempre en general. Estamos más vulnerables y expuestos de un ataque, de un robo de información, adulteración de identidad, más que antes, de 10 o 15 o 20 años atrás. Cuéntenos esa transición y por qué tan fuerte ahora. Claro, definitivamente el factor principal es el hecho de que como se ha aumentado las formas, se ha digitalizado la compra, las interacciones, entonces solo el hecho de que se hayan incrementado ya aumenta lo que se le llama la superficie de ataque. Es decir, si antes yo solo podía ser atacado con una estafa cuando iba a la tienda de manera personal y estaba ahí, o quizás con mi tarjeta de crédito física, ¿no? Ahora pues la superficie de ataque se ha incrementado por el hecho de que ahora puedo utilizar mi teléfono, puedo utilizar una página web. Entonces, cosas tan que parecieran tan intangibles como el hecho de que ya las mayorías de tarjetas ya ni siquiera las tienes que hacerle un swipe, sino que simplemente con el contacto cercano, ¿no? Que le llaman el contactless, ¿no? Entonces, hasta esa tipo de tecnología también apertura un poco más, ¿no? Las posibilidades de que seamos víctimas de un ataque. Y es siempre una lucha donde encuentran nuevas maneras, encontramos formas de defendernos y encuentran maneras de atacar, y siempre se va haciendo esa constante lucha como esa espiral no va a terminar nunca. No, yo creo que en realidad independiente de las formas que nosotros encontremos de tratar de protegernos, decimos en ciberseguridad, no hay tal cosa como un sistema herméticamente cerrado. No siempre hay la posibilidad. Todos los sistemas no hay ningún sistema infranqueable. No existe. Te menciono por qué. Porque dentro de ese sistema siempre va a estar la persona. Siempre va a estar la persona que es la que al final del día hace clic, abre aquí, abre allá. Entonces el sistema puede estar muy asegurado, pero dicen tenemos este dicho en ciberseguridad, que el eslabón más débil de la ciberseguridad es el ser humano en sí, porque se utiliza la ingeniería social para poder de una u otra forma hacer que hagas clic, que abras, que instales un software que no es debido, que no actualices, que utilices la misma clave en todas tus cuentas. Entonces, todas esas cosas hacen que, a pesar de que el sistema esté cerrado, de todas maneras seamos vulnerables. Justamente nos hablaba de contraseñas, de claves. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuáles son los tips para que las personas puedan elegir una contraseña correcta? Ok. Uno de los primeros tips más grandes que tenemos antes de elegir la contraseña es no usar la misma contraseña en todas las cuentas, que es lo que todos casi siempre hacemos. Ahí la puso difícil, ¿no? Sí. Ahí la puso difícil. Sí. Pero bueno, es por nuestra seguridad. La razón, y miren, yo antes de meterme desde el 2022, 2021, que estamos con la maestría de ciberseguridad, yo era desarrollador, era más que todo como un ingeniero de sistemas, no desarrollador, y no estaba completamente consciente de todas estas herramientas. Cuando empecé con la maestría, hay una website donde uno puede ir a ver, déjame ver si tu correo o tu cuenta la has puesto en un lugar que ha sido hackeado. Entonces, yo encontré que mi correo electrónico había estado en cuentas donde era una cuenta de hobbies de matemáticas, otra cuenta de hobbies de Star Wars, que a mí me gusta. Entonces, esa cuenta había sido craqueada, ese lugar había sido hackeado y mi clave había sido vulnerada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo esa misma clave en todas mis otras cuentas, entonces ahí pueden tener una herramienta
como quien dice, se los estoy poniendo más fácil a los hackers para que puedan ingresar en mi cuenta de Gmail, en mi cuenta de banco, en mi cuenta en otras. Porque el hacker, ¿no?, lo primero que va a asumir es que esa cuenta también la tienes en otros. Por supuesto. Y va a intentar y inmediatamente. él hace su base de datos, pone su base de datos y dice, a ver, este correo estuvo con esta clave en esta página de aquí. Entonces voy a intentar esa misma combinación en un montón de otros lados, ¿no? Entonces, la primer tip, no utilizar la misma clave en todos. El segundo tip que tengo es que, más allá de que obviamente sea compleja, de que no sea patito 1, 2, 3 o que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sea... Patito 1, 2, 3, 4, ya, dame acceso. Y, sí. Con mayúsculas, minúsculas. Ya, vamos. Más que, o sea, hay un nivel de complejidad que se puede dar, pero lo más importante es que sea larga. Esa es una de las cosas. Ahora se está hablando mucho de que en vez de que sea, como en inglés se llama password, en vez de que sea un password, sea un passphrase, que sea una frase en vez de simplemente una palabra. Pero estamos ¿no? cambiando ese sistema porque ahora nos limitan los caracteres. Tiene 8 caracteres, no más de 10 caracteres. No, el problema es que en la mayoría de casos te dice que un mínimo de 8, pero muy pocas te ponen un límite. Entonces uno sí puede pasarse. Lo que te dicen es mínimo 8 caracteres, pero no precisamente es que te ponen un máximo. Muy pocas veces te ponen un máximo de caracteres. Entonces la clave es poner frases largas. Poner frases combinarlo largas. Con números. Exacto, combinarlos con números, mayúsculas, minúsculas y uno que otro símbolo, ya sea el de hashtag o el punto o el signo de dólar. A veces uno puede, para recordarse, cambiar uno de esos signos. Por ejemplo, el signo de dólar uno lo puede poner por una S, ¿no? Entonces, si mi clave es sofá cuadro, sofá.cuadro, pero en vez de la S de sofá le pongo el signo de entonces ahí ya voy cambiando, ya voy alterando. Entonces, la longitud, ¿no?, de las claves, y no utilizar las mismas claves en todas las cuentas. Yo creo que con esas dos, y la tercera sería importante es, si podemos utilizar un gestor de claves, es mucho mejor. El gestor de claves más común que existe es el gestor de Chrome. Si uno tiene una máquina Windows, uno instala, pues viene con Edge, ¿no?, que es el navegador por defecto. Uno puede instalar Mozilla, puede instalar el Chrome, tiene un gestor de claves. Entonces, ese gestor de claves muchas veces dice, yo te voy a sugerir claves bien complejas, no va a ser las mismas en todas, y no tampoco te tienes que estar acordando de 30, 40, 50 claves. Te las voy a guardar. Te las voy a guardar, exactamente. Entonces, ahí obviamente lo que uno tiene que tener cuidado es que su cuenta de Gmail, que su cuenta que su acceso a esa laptop esté cuidado, ¿no? Porque en ese caso, si tienen acceso a esa laptop, a esa cuenta, tienen acceso a todas tus claves, ¿no? Tener claves diferentes, hacer lo más largo posible, numérico, con números y letras, minúsculas y mayúsculas, y guardar en un acceso seguro todas esas claves. Así es. ¿Y las fechas de cumpleaños? ¿Qué opina de eso? Bueno, ese sería un tip adicional, el no utilizar los nombres ni de las mascotas, ni de nuestros hijos, ni de los cumpleaños. O sea, eso es poner verdad, eso es como quien dice, darle una clave, darle un hint, como una pista al hackeador, al hacker. Mira, me puedes atacar por este lado, ¿no? Definitivamente ese es un tip que quizás se me había pasado porque se viene mencionando mucho, ¿no? Entonces, definitivamente el no utilizar ni los años ni las fechas de cumpleaños. Y yo sé que yo lo hacía constantemente, ¿no? Pero sí es una manera muy fácil de decirles, mira, de todo el universo de combinaciones que puedes utilizar para craquear mi clave, te la voy a hacer fácil porque este universo es más pequeño. Todos los cumpleaños y todas las fechas especiales, ¿no? Ahora bien, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me llega en
constantemente estos mensajes de que te ha llegado un código, o de pronto que si no es del banco, que me llega un correo que es igualito, que parece un correo institucional. También me llega un mensaje de texto que es del código postal, que me ha llegado un paquete. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué sabe? Ya, definitivamente, yo creo que todos hemos sido víctimas de este tipo de correos y de mensajes. Lo que pasa es que nuestros correos y nuestros números de teléfonos, al poco a poco hacerse de acceso público, ya están en la gran nube del Internet. Entonces los hackers normalmente están comprando bases de datos, adquiriendo bases de datos de contactos, de correos. Entonces agarran esas bases de datos y dicen, vamos a ver quién cae. Lo que le llaman phishing en inglés, sí. Pero en vez de phishing con una F, que sería de pescar, es phishing con una PH, ¿no? Le llaman phishing. ¿Qué es lo que hacen? Es que dicen, vamos a ver quién cae, ¿no? Y empiezan, y ahí viene una parte que es muy importante, que es la ingeniería social. Yo en realidad no estaba muy enterado del tema de la ingeniería social. Para mí ingeniería social tendría que tener un tono un poco más positivo, ¿no? Pero la ingeniería social verdaderamente trata de ver cómo yo puedo engañar y puedo hacer que las personas confíen en mí. Entonces ahí es donde viene. ¿Cuáles son los tipos de mensajes en las que las personas pueden hacer clic? Te llegó un paquete, ¿no? Hazle clic aquí para ver de qué se trata o para ver quién es. O tienes algo esperando del SRI, ¿no? Tienes que actualizar tu fecha, tienes que actualizar tu información, porque si no, entonces utilizan la urgencia, utilizan la formalidad justamente para poder engañar, ¿no? Entonces, yo diría que el tema principal allí es ver bien no sé si quizás el término URL, la dirección a la que uno le está haciendo clic. Tiene uno que ver que sea algo legítimo, ¿no? Y lo legítimo se ve... Pero lo legítimo es tan bien hecho que se confunde, ¿no? A veces sí, pero una de las formas que uno puede quizás evadir un 90% de los ataques es la URL puede ser largota, ¿no? Puede tener muchas cosas y puede tener una parte donde dice Banco del Pichincha, pero la que está justo antes del .com, ese donde dice bancodelpichincha.com o bolivariano.com, esa partecita de la URL es clave que uno la vea, porque yo puedo abrir una que diga bancodelpichincha.wix.com, ¿no? Entonces ese wix.com ya es de otro lado y le pongo el Banco del Pichincha enfrente. Entonces yo como hacker puedo hacer eso, pero no puedo obviar bancodelpichincha.com. Entonces ponerle mucha atención a eso. Se puede, un hacker muy bueno podría tratar de hacerlo, pero el 90% de los ataques se pueden obviar viendo bien esa parte del URL, tanto en correos electrónicos como en URLs que uno hace clic, ¿no? Yo creo que esa partecita del URL, a veces es un poquito complicado explicarlo sin poder verlo, ¿no? Sin poder tener una ayuda visual, pero eso yo creo que ayudaría mucho en tratar de obviar. Y uno ve quién está enviando el correo, ¿no? El correo lo está enviando bancodelpichincha@gmail.com. Eso cualquiera puede abrir. O sea, obviamente Banco del Pichincha ya está, seguramente está tomado, pero uno le puede poner cualquier nombre, pero al final del día es @gmail.com, que cualquiera lo puede hacer. Ese gmail.com es donde verdaderamente tenemos que ponerle atención y que diga bolivariano.com o Pichincha o Guayaquil o si es del gobierno que diga .gov, no gobierno. Entonces, por ahí esa parte esencial del URL yo creo que nos ayudaría a evitar muchos de estos ataques. Perfecto. Y retomando un poco con este asunto de las compras en línea, ¿usted cree que de pronto las tiendas, los locales comerciales deberían de reforzar esa seguridad? Sí, yo creo que, desde el punto de vista, lamentablemente, los atacantes no
la mayoría de veces ellos no le hacen un target a la tienda como tal, sino que ellos hacen un target es a los que están viendo a la tienda, ¿no? A los que están, están en las redes sociales y piensan que están comprando de una tienda en particular, ¿no? De Crecos o de Novicompo o de cualquiera de estas tiendas de acá. Entonces, el usuario piensa que está viendo eso, ¿no? Entonces yo creo que las tiendas, más que reforzar su seguridad, lo que ellos deberían hacer es asegurarse que nadie se esté queriendo hacer pasar por ellos, ¿no? Que estén, que tengan cuentas de los usuarios mismos y que ellos como que no tanto viendo desde la tienda hacia afuera, desde su página web hacia afuera, Ajá. sino que ponerse en el lado del cliente y decir, a ver, si ellos buscan Novicompo en las redes, si ellos buscan Novicompo, ¿qué les sale? ¿Qué les aparece? Cosa que así ellos pueden tratar de evitar y cerrar estos lugares que son fraudulentos. Otro método de estafa o de robo de datos que se está utilizando es reciente, es la falsificación, adulteración de los códigos QR, Sí. que los ubican o los sobreponen sobre los originales en restaurantes, o los ubican en la vía pública, en un poste inclusive. Sígueme, mira este video, pero tienes que leer este código QR. Invitaciones un poco atractivas que el usuario pues de hecho ha caído y incluso puede conectarse con su información, con sus datos, porque ya accedió a ese código QR. Así es. ¿Cómo nosotros poder verificar la idoneidad de ese código o simplemente no hacerlo si es un lugar público que no conocemos? Sí, definitivamente, lamentablemente la apertura del código QR no te permite verificar el URL antes de abrirlo. Entonces esa es una vulnerabilidad muy grande. Es decir, yo veo el código QR, yo lo escaneo con mi teléfono. Ajá. Y no puedo ver a qué URL verdaderamente me está enviando antes de yo hacerle clic. Okay. Entonces la recomendación es, si es un lugar público, si es un lugar, no tratar de abrir códigos QR, porque en realidad no hay forma de prevenir. Por ejemplo, si me envían un correo, yo puedo ver el URL, puedo inspeccionarlo antes de hacerle clic, ¿no? Pero si es un QR, el momento en que yo le hago, me dice es un QR y yo le hago clic, ya lo estoy abriendo. Ya es tarde. Ya es tarde, así es. Y tan solo con esa apertura de un código QR que se quiera robar mi información, ya he perdido mis datos, ya he perdido o todavía hay otros pasos que yo debo continuar. Podría ser, dependiendo de la ¿cómo se diría? De la configuración del código. Sí, más bien depende del atacante y lo técnico que sea. Puede ser que el momento en que tú ya lo aperturas, ya le estás dando acceso a un sinnúmero de cosas en tu teléfono y de ahí él ya puede salir en adelante. Entonces, otros no son tan técnicos y lo que te llevan es a un lugar donde tú tienes que dar la información, ¿no? Entonces ahí tú puedes prevenir un poco. Pero dependiendo de la tecnicidad del atacante, él sí puede tomar control y vulnerar tu teléfono con solo hacerle clic y abrirlo. Okay. Hemos tocado 3 puntos importantes entonces. No abrir códigos QR, tener mucho cuidado el momento que nos envíen un correo que sea @ el nombre de la institución .com, y también nos contaba el otro tip que era las contraseñas seguras. Así es. Cuénteme qué otra forma podemos cuidar nuestra información personal y que no sea vulnerada. Ok. Las claves abiertas de Wi-Fi, por ejemplo, o Bluetooth. Por supuesto. Las públicas sobre todo, ¿no? Sí, yo diría que saben que hay un tema que sí me gustaría que las personas tuvieran muy presente, que es, hay que dividir los ataques en estos de ingeniería social y los ataques netamente técnicos, ¿no? Porque lamentablemente en el mundo cibernético se confunden estos dos tipos de ataques. Entonces, cuando yo te estafo, yo te digo, mira, hazle clic aquí o dame tu información o qué puede ser, pero te trato de poner una pantalla, de hacerte caer. Ese es un tipo de ataque, ¿no? El ataque netamente técnico, que es como tú dices, bueno, voy a una red, me voy a un Sweet and Coffee o voy a un McDonald's y me trato de conectar a una red, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurarse el nombre de la red
con la persona que está a cargo de ese local, ¿no? Porque yo fácilmente puedo ir, poner mi iPhone, le cambio el internet, pongo Sweet and Coffee 2, ¿no? Y la gente se conecta a mi Wi-Fi, que está abierto, y yo empiezo a tener información, si yo lo configuro de tal manera, ¿no? Entonces, lo primero sería si estoy en un lugar público y me estoy conectando a una red, porque a veces sí uno no quiere gastar todos sus datos, ¿no? Y uno quiere tener su laptop y estar lo necesita porque trabajando. no hay energía en su casa. Exacto. Entonces, lo principal es ir y decirle cuál es el nombre de su Wi-Fi, de su red de Wi-Fi, para no caer en estos otros. Y segundo, asegurarse que si uno se conecta a esos Wi-Fi abiertos, que uno, no sé si ustedes han visto cuando uno, especialmente en las laptops, se conecta, hay un check que a veces le pregunta, dice, ¿quieres que otros dispositivos te encuentren o no? Asegurarse que le pongan que no, cosa que así está un poco más invisible dentro de ese Wi-Fi que es público, ¿no? Ya se conecta al Wi-Fi apropiado, está en el Wi-Fi de McDonald's o de Sweet and Coffee o de Burger King, lo que sea. Ahora asegúrese de que otros no fácilmente lo puedan encontrar. Eso no significa que no lo van a poder encontrar, pero que no sea tan fácil. Y lo siguiente, cuando uno ya va en estos lugares abiertos, es asegurarse que su Windows, que su sistema operativo está actualizado y que tiene las últimas actualizaciones, porque esa es otra cosa que ocurre, que los atacantes dicen, a ver, esto era una cosa que a mí me abrió los ojos mucho cuando lo vi al principio. Cuando sale una nueva versión de Windows o sale un nuevo patch, que le llaman, un nuevo, ellos publican lo que arreglaron en el patch anterior, ¿no? Entonces ellos dicen, arreglamos esta vulnerabilidad, entonces están dando a conocer a todo el mundo que la anterior tiene esas vulnerabilidades. Entonces, el no estar actualizado es verdaderamente tomar un riesgo muy grande, porque todo el mundo sabe cuáles son las vulnerabilidades del anterior. Entonces, para evitar problemas cuando uno está en estos lugares públicos, mantener siempre al día su Windows, ¿no? Asegurarse que si uno se conecta a la red apropiada y hacerle ese check de que los otros dispositivos no te puedan encontrar tan fácilmente. Eso sería por un lado. Hay muchas otras recomendaciones, pero por ahí podría ser. Ahora, hemos hablado ahora de la seguridad que debemos mantener y de la vulnerabilidad permanente, de la intranquilidad también permanente o vigilancia permanente. O sea, vivimos en un sistema de alerta diario, constante. Mi pregunta no es tan técnica relacionada a la ciberseguridad, sino a la salud mental. Porque si estamos frente a un mundo en el que tenemos que modificar la clave del teléfono, del Wi-Fi, de la tarjeta, del cuidado, estamos en un modo de alerta permanente. ¿Cómo conciliar, cómo lidiar con ese modo de alerta, pero a la vez estar seguros, sentirnos tranquilos y seguros? Porque ese es el mundo en el que transitamos. Por ahí va mi pregunta, y que no va relacionada tanto a eso, pero sí a lidiar con este modo de alerta al que estamos expuestos. Sí, sabes, bueno, yo diría que yo tengo una analogía que he utilizado mucho cuando he dado charlas y he dado este tipo de consejos. Es que nosotros tenemos que pensar cuando estamos navegando, cuando estamos haciendo, como cuando estamos manejando, ¿no? Entonces, cuando estamos manejando, sí definitivamente hay cierto nivel de alerta, ¿no? Nosotros estamos conscientes, ¿no? Si nos dormimos, puede ocurrir desgracias, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que más o menos lidiarlo de esa misma manera, ¿no? Sí, poco a poco debemos desarrollar ciertas defensas que van a ser automáticas. Por ejemplo, si vamos manejando y nosotros vemos que las luces rojas se encienden, inmediatamente ya ni siquiera tenemos que pensarlo, sacamos el pie del acelerador y empezamos a ver. Lo mismo acá, nos llega un mensaje, ¿no? En vez de ir directamente a hacerlo, no, déjame sacar el pie del acelerador, pero ya no
de manera tan estresante como lo describes, que puede llegar a serlo, pero poco a poco ir teniendo estos hábitos, cosa que no se vuelve, obviamente, si vemos el tráfico, nos podemos estresar mucho, pero si tomamos ciertas precauciones, lo hacemos, podemos manejar tratando de disminuir ese nivel de estrés. Entonces yo creo que al tener buenos hábitos, no estar constantemente pensando en esto, sino decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi gestor de claves y cada vez que abro una nueva cuenta en un lugar, lo hago con mi gestor de claves, que él me va a dar una clave larga, compleja, y no me la voy a tener que recordar. Entonces ya se convierte en un hábito, no lo tengo que pensar tanto. Entonces yo creo que de esa manera podríamos bajar un poco el nivel de estrés, pero siempre estar conscientes de que es como estar manejando, ¿no? Y que tenemos la gran ventaja y los grandes beneficios que nos dan estas herramientas, como el gran beneficio que nos da el poder subir en un carro y irnos a largas distancias sin tener que caminar, pero que conllevan sus riesgos también. Okay. ¿Y qué ocurre cuando el problema ya está? Cuando la seguridad ya está vulnerada, ¿y cómo nos damos cuenta que ha sido así, que obtienen nuestros datos? ¿Cómo ya sé o cómo me doy cuenta de eso? Sí, bueno, esa es una pregunta bastante compleja, porque hay muchos diferentes tipos de casos. Lo primero que recomiendan es cuando se trata de cosas financieras, ¿no? Cuando se tratan de datos financieros, es siempre tratar de utilizar, en vez de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, que tiene un poco más de seguridad, tiene menos riesgo que una tarjeta de débito como tal. Cuando la plata se va a una tarjeta de débito, muy difícilmente se puede recuperar, mientras que en las tarjetas de crédito sí hay ciertos protocolos para poder hacer cierto tipo de reembolso y cierto tipo de cosas si es un fraude. Entonces, por un lado, como para darse cuenta, definitivamente es estar monitoreando nuestras cuentas constantemente, no confiarnos. Por ejemplo, a mí siempre que hay un débito en una cuenta, me llega mi mensaje de teléfono que me dice, hey, sacaste $20 en tal lugar. Pero no nos podemos confiar en eso. Entonces siempre estar monitoreando, ya sea como yo le digo, que sea una rutina diaria, ¿no? Al final del día, ¿cuánto hay? ¿No? ¿Cuánto tengo? ¿Esto es más o menos lo que yo espero o está fuera de lo normal? Entonces yo creo que como para darnos cuenta es revisar nuestros balances de las cuentas. Segundo, uno que es muy difícil si ellos lo hacen apropiadamente, es si ellos toman control de tu correo electrónico. A veces ni siquiera lo utilizan para engañarte a ti, sino para utilizar tu correo electrónico para engañar a otras personas. No sé si alguna vez a ustedes les ha ocurrido que están trabajando para una institución y de repente les llega un correo de un compañero de trabajo, pero después les llega un correo de los de TI diciendo, por favor, no abran ese correo porque es fraudulento. Y dice, pero me lo envió un compañero porque le vulneraron la cuenta de esa persona. Entonces, una de las cosas que se puede hacer para las cuentas de correo es revisar no solo los recibidos, sino también los enviados, ¿no? Ir a la carta y a ver, ¿esto tiene sentido esto que se ha enviado o son cosas que yo nunca envié ese correo, ¿no? Eso como para más o menos mantenerse al día, porque sí es muy complejo a veces darse cuenta hasta cuando ya es muy tarde, ¿no? Entonces, tener un hábito de al final del día, déjame revisar mis cuentas, si todo bien, déjame revisar mis correos, los enviados, si tienen cuenta, ok, y continúo con mi rutina, ¿no? Eso, si uno se da cuenta que ya ocurre una vulnerabilidad, entonces inmediatamente es contactar a las entidades primero bancarias y luego ya a las autoridades. Exactamente, eso le iba a consultar. Parte de los derechos del consumidor es poder reclamar o poder denunciar este tipo de hechos. En Ecuador, ¿cómo se puede hacer eso? Ya, en Ecuador lo que más se recomienda es, como te digo, las tarjetas de créditos tienen una protección más amplia.
Entonces, cuando uno tiene la tarjeta de crédito, uno sí puede reclamar y decir, ¿sabes qué? Necesito un reembolso, necesito esto, y se puede llegar a un acuerdo. Cuando es con tarjeta de débito, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Es más complicada, sí, de todas maneras hay derechos, pero el proceso es mucho más complejo, tiene uno que tener evidencias un poco más contundentes de lo que ocurrió. Entonces, yo diría que para transacciones en línea, para transacciones especialmente en esta época de ventas, de compras, y como decía, el Black Friday que se ha extendido y todo eso, lo mejor es usar una tarjeta de crédito, cosa que así yo puedo exigir mis derechos sin tantas barreras. Se le quedó eso que se extendió el Black Friday, ¿no? Así es. Importante ese anuncio, Eso ¿eh? sí es importante. Sí, así es. Ahora hay que también tener cuidado, tampoco vamos a estar abusando que por cuidar las tarjetas vamos a estar usándolas. Ay, sí, el buen manejo de las tarjetas de crédito es otro Muchas tema, gracias sí. por acompañarnos esta tarde. Han sido consejos sumamente útiles para nuestra audiencia, para nosotros de la misma forma. Muchos estarán tomando apuntes porque es el cuidado con el que tenemos que lidiar, y qué mejor manera de hacerlo de manera organizada para que este hábito no signifique una alerta o un estrés, sino más bien un hábito de seguridad y de tranquilidad al mismo tiempo, sabiendo que estamos haciendo las cosas por nuestro bienestar y nuestra información. Roque Hernández, coordinador de la maestría de ciberseguridad de la Universidad Casa Grande y experto también en esta materia, con su preparación a nivel nacional e internacional, para darnos estas importantes herramientas, Yanela, de suma utilidad. Roque, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Ya venimos. Ok, estamos al aire, Yanela. Así Atención, es, estamos al aire, vamos. retomamos con nuestro segmento A Plena Voz. Como lo hemos analizado en este programa, la crisis eléctrica que enfrenta el país tiene un origen que se remonta unos 15 años al menos, cuando se decidió apostar por la generación de energía hidroeléctrica, dejando de lado otros tipos de generación. ¿Qué pasó con la generación térmica? Pues el parque termoeléctrico, compuesto por 36 centrales, dejó de recibir mantenimiento en los últimos 6 años. En épocas de sequía como la actual, ese parque nos hubiese mantenido a flote. En el gobierno correísta incluso se quitaron los permisos de operación a 3 centrales térmicas. Veamos este reporte. 3 gobiernos tuvieron en sus manos la opción de evitar la crisis eléctrica que hoy atraviesa Ecuador. El régimen correísta, que manejó el sistema durante 10 años,
el de Lenín Moreno durante 4 años y el de Guillermo Lasso en 2 años y medio. El que mayor tiempo dispuso fue el de Rafael Correa. Durante una década se concentró en la construcción de hidroeléctricas, es decir, centrales dependientes de las lluvias que se vieron envueltas en sobreprecios y fallas estructurales. Correa decidió que el país dependiera de este sistema de generación y dio prioridad a la construcción de 14 hidroeléctricas que le costaron a los ecuatorianos $11.000 millones. Para muchos, un dinero desperdiciado. Con el cambio de matriz utilizaremos más del 90% de energía eléctrica de origen hidráulico. Pero sin lluvias y con centrales dañadas, la crisis estaba escrita. Entendamos ahora cómo funciona el Sistema Nacional Interconectado. Actualmente, por decisión de los últimos gobiernos, Ecuador se nutre básicamente de 2 fuentes de energía, la hidráulica o hidroeléctrica y la térmica. La primera un poco más, 52%, aunque esto varía diariamente. Entonces, ¿qué pasó? Pongamos de ejemplo a una de las hidroeléctricas más emblemáticas, Coca-Cola Sinclair, que aunque tiene capacidad para 1.500 megavatios, genera menos de la mitad de lo previsto. Una obra que ha estado envuelta en escándalos de corrupción. Su costo inicial fue de casi $2.000 millones y terminó costando $250 millones más. También enfrenta continuamente problemas de sedimento derivados de la erosión del río Coca, además de fisuras. Hay otras centrales que por distintos factores no operan, como Toachi Pilatón, que costó $900 millones con 254 megavatios de potencia, presenta desde su construcción fallas estructurales que no la han dejado operar. En una auditoría especial, la Contraloría determinó que el túnel de carga Toachi a Yunquín, por el que se pagó más de $63 millones, tiene fracturas que impidieron poner en marcha el proyecto en ese tramo del río, es decir, una obra que no funciona. Los gobiernos venideros, como los de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, no impulsaron con la urgencia que el caso ameritaba la producción de energías alternativas, ni algo tan básico como mantener lo que existe, para no depender tanto de las lluvias. Incluso Moreno ha sido procesado en una investigación de la Fiscalía bajo el nombre de Caso Sinohidro, que movió $76 millones en coimas. Y quizás ahora se pregunten, ¿qué pasó con la generación térmica, la otra cara de la moneda? Pues actualmente este mecanismo debería aportar con cerca del 48% de su producción al Sistema Nacional Interconectado, y aquí el cuello de botella, porque es precisamente el parque termoeléctrico compuesto por 36 centrales el que en los últimos 6 años dejó de recibir mantenimiento y el que en épocas de sequía como la actual nos hubiese mantenido a flote. Tan de lado se dejó a las termoeléctricas que algunas presentan deficiencias tecnológicas, otras están obsoletas y otras operan al 50% de su capacidad. Esto sin dejar de contar que en el gobierno de Correa se quitaron los permisos de operación a Termoguayas con 120 megavatios, Victoria 2 con 100 megavatios y Electroquil con 180 megavatios. Es decir, que dejaron de ingresar 400 megavatios. Si el déficit actual de energía asciende a 1.000 megavatios, imagínense cuánto hubiese ayudado mantener la energía térmica, y ahí una razón más de la crisis. El gobierno actual ha empezado acciones urgentes para enfrentar esta realidad que data de hace 15 años al menos, y en tiempo récord busca salidas para evitar más racionamientos. Así es, Andrés, como lo escuchamos, sin duda alguna creo que se pudo haber no solamente evitado todo lo que estamos pasando un poco, si bien es cierto, la sequía es algo que pasa, ¿no? Pero sí hubo muchos recursos que se pudieron haber utilizado, mucho dinero, personal, el tiempo, no lo que estamos atravesando ahora, que es esta sequía tan fuerte que nosotros dependemos de las lluvias, que obviamente en ese momento no se planteó que la población iba a seguir creciendo y tampoco estábamos esperando tener esta sequía tan fuerte. Se ha ido pasando
de gobierno en gobierno la pelotita para evitar, solucionar de raíz y con la determinación que el caso conlleva el problema energético. El no haber pasado a su debido tiempo al cambiado una matriz energética, tomando en cuenta todos estos riesgos a los que estamos abocados actualmente, provocan lo que estamos viviendo, además de la sequía, por supuesto, ¿no? Pero si hay un cambio, una transición o un norte en el que en poco tiempo, no a largo tiempo, sino poco tiempo, podamos tener la estabilidad los ecuatorianos de poder contar con el flujo de energía a través de todos estos procesos de implementación de energía limpia, energía alternativa y las ya existentes, pues es lo que esperamos ocurra, como algunos pasos ya se están dando en el actual gobierno. Y hablando de eso, la ministra de Energía que no precisó fechas exactamente en diciembre. Correcto. Qué días se suspenderán los cortes de energía, pero que será a finales de mes, entiendo, ¿no? Correcto, exactamente. Este es un problema que viene de varios años y no podemos tampoco esperar la solución así de rápido. Sin embargo, el gobierno está haciendo esfuerzos diarios y es por esto que Inés Manzano, ministra encargada de Energía y Minas, expresó esta mañana que los cortes de luz se acabarán en diciembre, aunque no especificó fecha. Los cortes terminarán en diciembre, como le aseguró el presidente Daniel Noboa. Veamos. Diciembre del 2024, lo que ha prometido el presidente, y eso lo estamos cumpliendo. Como ves, tenemos todo un Navidad trabajo. Y Año Nuevo sin cortes. Ojalá que sea así. Yo siempre quiero ser muy sincera y siempre lo digo. 0 horas de apagones. Vamos a terminar el año con 0 horas. No importa si del 31 de diciembre. A ver, lo que pasa es que es la manera en que va entrando no habrá incumplido la energía, y además de eso, nosotros también pensamos que comienza a llover. No sé si se han dado cuenta que hay un cambio, ¿no? El INAMI prevé que el viernes empiecen las lluvias. El INAMI prevé que el viernes, que el 9 tengamos más lluvias. O sea, ya va habiendo otro comportamiento muy aislado, que no tiene un patrón histórico adecuado, o sea, no nos podemos basar, pero lo que estamos viendo, como digo, son decisiones dinámicas. Esta mañana en Teleamazonas y que describen un poco el panorama actual respecto a la expectativa que todos los ecuatorianos tenemos sobre el fin de los cortes de energía, que ya lo había anunciado previamente el presidente, iba a ser en diciembre. Ahora la ministra, sin ser tan precisa con los días, al menos menciona en qué tramo de diciembre será que estos cortes se suspendan, que será a finales de diciembre. No sabemos si las últimas 2 semanas o la última semana ha aclarado, ni tampoco han dicho qué va a pasar después de diciembre. En enero, por ejemplo, correcto, se retomarán los cortes, continuará la situación, irá mejorando. Suponemos que con todas estas acciones que ya se están implementando y con todos estos megavatios, tanto los que se han importado, la generación que se ha comprado, la generación que se ha alquilado y las reparaciones en diferentes represas que se están haciendo, permitirán una generación, cubrir el déficit actual para al menos garantizar que los cortes no sean tan prolongados como antes, porque gran parte de la decisión, si hay o no cortes, depende también de los caudales de los ríos que se alimentan también con las lluvias. Correcto, sin duda alguna se ve una mejora diaria, porque primero estamos hablando de reducciones en los cortes de energía y también luego se está hablando de que a finales de este mes, bueno, vamos a poder celebrar Navidad probablemente, pero más que nada fin de año con luz, que eso es lo más importante, ¿no? Hay otros temas, ¿no? Así es, tenemos otros temas, entre esas, ¿alguna vez viste la película del Mago de Oz? Sí, la vi, claro. Te voy a confesar algo, yo no la vi. Todavía Pero tiene chance. Respecto a eso, un par de zapatillas de rubí que lució Judy Garland en la película clásica de 1932, El Mago de Oz, se ofrecerá en subasta casi 2 décadas después de que un ladrón robara los icónicos zapatos. Veamos.
Los zapatos rojos de nácar que lució la actriz Judy Garland en la película El Mago de Oz salen a subasta. Esta subasta comenzó en línea y continuará hasta el 7 de diciembre y actualmente la oferta más alta ha alcanzado más de $812,000 estadounidenses. Los zapatos decorados con nácar fueron devueltos a la casa de subastas de Michael Shaw, un coleccionista que los posee desde el 2005. Ese año Shaw prestó los zapatos a Judy Garland, pero ese verano alguien rompió una ventana y le robó los zapatos. Durante muchos años se desconoció su paradero hasta que el FBI logró encontrarlos en el 2018. Es lo que escribe la prensa estadounidense. Fue un robo planeado por Terry John Martin, un hombre de 76 años que luego confesó el crimen. Pensó que los zapatos estaban cubiertos de gemas reales porque un viejo amigo suyo le había dicho que los zapatos estaban asegurados por $1 millón debido a las piedras preciosas. Sin duda, un artículo lleno de magia, de fantasía, que seguramente será, no sé, será importante para estos coleccionistas que están alrededor del mundo y que aman la película, sobre todo. Que aman la película, que aman a la actriz y que aman este tipo de accesorios icónicos también que se han utilizado en espectaculares puestas en escena como El Mago de Oz. Bueno, y en un pesebre gigante también queremos comentarles esto, porque la alegría navideña se va adelantando y sintiendo desde ya en diciembre, y como lo ocurrido en una ciudad austríaca, con la inauguración de un enorme Belén, bellísimo, considerado como el Belén más grande del mundo. La instalación de Moorbridge, de 90 metros de ancho y 18 metros de alto, presenta un espectáculo de luces que cuenta con la historia de Navidad. Y las imágenes también, que las vamos a compartir en instantes, dejan admirados a muchos por la majestuosidad navideña. Veamos. Ok. Y a propósito de la Navidad, a propósito de este sentimiento tan bonito que se acerca y que ya se está viviendo, una ciudad hecha de pan de jengibre es un espectáculo festivo para los londinenses. Los edificios dulces se asemejan a los monumentos de Londres y prometen magia navideña llena de luz y masa. Esta muestra se exhibe en la misma ciudad y es uno de los eventos que se realizan por la llegada de la Navidad. Veamos el detalle con lo que les han realizado. Es un arte, definitivamente. Nacimiento lindísimo en la Catedral de Guayaquil, en Nacimiento de Belén. Vayan a visitarlo, está abierto a exposición de muchos para que se deleiten en familia. No se pierda esa oportunidad, como muchos otros sectores del mundo que queremos recorrer y que seguiremos compartiendo durante este mes de diciembre. Muchos de los artistas, obras de arte que se siguen presentando a nivel mundial, a propósito de la fecha, importante fecha que se vive año a año. Así es, esta de aquí es la fecha favorita, bueno, al menos mi fecha favorita, me encanta la Navidad, me encanta el ambiente, lo que no me gusta es el tráfico, eso sí te voy a confesar, pero de ahí me encanta todo, el rompope, ¿te acuerdas de lo que hablamos ayer? Por favor, productor, ya sabe, no solamente cafecito, agüita, sino que también rompope a propósito de estas fechas, ¿no? Ojalá nuestras peticiones tengan oídos en la producción de altavoz. Sí. Vamos a hacer presión. Tenemos que hacerlo con un altavoz. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que hacer presión todos los días. Muy bien. Ya ten un placer, como siempre. El gusto es mío. Muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos. La voz del día en altavoz. Hasta mañana. Thank you.